Hoy la palabra de Dios nos habla mucho del servicio a la obra, de servir a Dios, de temer a Dios, de confiar en Dios, de hacer la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías, déjeme hacerle unas observaciones antes de comenzar acerca de la Biblia. Precisamente las Escrituras fueron escritas de manera continua, bueno, cada libro por separado, pero no estaban escritas, no es inspirado, vamos a decirlo así, como hoy llegan a nosotros, divididos en versículos y divididos en capítulos. Los versículos fueron divididos por los masoretas por ahí del siglo XI, eran los estudiosos, los copistas de las Escrituras, y por ahí del siglo XII un monje francés separó la Biblia en capítulos. Esto pues nos es más fácil leerla de esa manera, pero lo que hacían los fariseos, los sacerdotes inclusive, con las Escrituras, al llegar a este libro, si usted lo ve, el último versículo, el versículo 6 del capítulo 4, termina en maldición, dice maldición. Y entonces ellos llegaban a este sexto versículo y volvían a leer el quinto, ¿no? Sería pues, para que no sea de mal agüero, de cómo van a terminar las Escrituras. Lamentablemente muchas veces así vemos nosotros las Escrituras, de una manera como si fuera cabalístico, como si fueran de buena suerte o de mala suerte una escritura. No, la palabra de Dios debemos nosotros recibirla de manera literal. Y aunque hay figuras, tipos, alegorías, etcétera en la Biblia que son figuras literarias, que sí se maneja una interpretación, nosotros debemos recibir la palabra de Dios como es. No debemos adornarla. Y entonces, si llegamos y vamos a leer este libro hoy, bueno, vamos a leer estos últimos versículos precisamente del libro de Malaquías, acerca de lo que es el confiar en Dios y el no confiar. Dice en Malaquías capítulo 13, versículo 13. Malaquías capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Y dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Y está hablando a la nación de Israel. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y muchas veces, al igual que estas personas, este grupo de personas que hablaron de esa manera, que podemos decir blasfemaron contra Dios, ¿verdad? Hablaron de manera violenta contra mí. Muchas veces el pueblo de Dios, hoy la iglesia, se expresa de la misma manera. ¿De qué sirve que yo esté sirviendo en la iglesia? ¿De qué sirve que yo haga la voluntad de Dios? ¿De qué sirve que me comporte como Dios manda? Si al final de cuentas, los que ni siquiera creen en Dios, si los que están fuera de la iglesia son prosperados, es más, hacen cosas tan absurdas, contrarias a Dios, que hasta pues no les pasa nada. Y así piensa la gente, pero la gente piensa, y algunos piensan, porque es lo que observamos muchas veces, y se aburren y se cansan y dejan de servir y dejan de congregarse y dicen, pues si a él le va bien sin temer a Dios, pues yo voy a hacer lo mismo. ¿De qué sirve, no?
Pero Dios observa, Dios guarda memoria de todo esto. Y Dios es justo y va a dar una retribución a cada quien conforme a lo que haya hecho y haya dicho. Porque está hablando precisamente a la nación de Israel. Pero esto, acuérdense que la palabra de Dios es viva y eficaz y a nuestras vidas está hablando hoy. Este Malaquías era un profeta de la ley mosaica. Y aunque nosotros no vivimos bajo la ley mosaica, nosotros no somos antinominianos, que no tenemos ley. Sí tenemos ley. Vivimos bajo los principios de Dios. Vivimos bajo la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada, y nosotros debemos vivir bajo esos principios. Y entonces ellos estaban desmotivados, decir, no, pues no sirve para nada el agradar a Dios, el servir a Dios. ¿Y por qué estaban diciendo esto? Es bueno, cuando nosotros leemos un pasaje, ver el contexto del por qué. Y lo más rápido, lo más efectivo es ver lo que dicen los versículos antes, para ver precisamente por qué estaban diciendo esto. Y vamos a irnos al versículo 10. Vamos a regresarnos y vamos a hablar incluso de los diezmos. No vamos a detallar mucho lo de los diezmos y las ofrendas, pero dice en el versículo 10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Era una promesa de bendición para la nación de Israel, quien tenía la obligación, ¿verdad?, de presentar sus ofrendas y sus diezmos de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley, ellos estaban obligados a presentar ofrendas y diezmos. Y este es un tema antiguo testamentario. Hoy la iglesia no está obligada a presentar sus diezmos. Si alguien presenta su diezmo, presenta su ofrenda, es de bendición en su vida, es de gran bendición en su vida. Pero no es una obligación, porque no nos regimos por la ley mosaica. ¿Qué dice hoy la Biblia? ¿Qué dice hoy en el Nuevo Testamento? Porque estas son las palabras que también la Biblia dice. Dice ahí en 2 Corintios 9, dice en el versículo 6: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No dice, porque yo he escuchado por ahí que dicen, es que Dios bendice al dador alegre. No, Dios de todas formas te va a bendecir. Dios de todas formas te va a proveer. Pero si tú das con enojo, con pesar, no, si vas a darlo de alegría, darlo de gozo. Eso es hoy para la iglesia. Déjenme contarle un poquito acerca de Rick Warren. Rick Warren es un pastor australiano que escribió un libro que se llama Una vida sin propósito. Una vida con propósito. Es el libro cristiano más vendido en todo el mundo. Obviamente después de la Biblia. Y también ha escrito Una iglesia con propósito y varias cosas así. Pero Rick Warren ha dado en su testimonio que él hoy en día dice, nos propusimos dar el diezmo para la iglesia. Y al año siguiente ya no dimos el diezmo, dimos el 20%. Y al año siguiente dimos el 30%. Y así hasta llegar al 90%. Hoy dice, hoy vivimos con el 10%. Y es un hombre que vive de las regalías, pero sobre todo vive de la bendición de Dios. Cuando nosotros le ponemos un número, un límite a la generosidad, entonces nosotros estamos limitando nuestro corazón para amar. Es parte de las bendiciones
que nosotros mismos frenamos para nuestra vida cuando nosotros ponemos un freno. Dice, alguna vez comentábamos mi esposa y yo acerca de ayudar a una persona y decíamos, es que ya le hemos ayudado bastante. Y no es lo mismo bastante a suficiente, ¿verdad? Porque a veces sí le hemos dado bastante, pero lo suficiente como para decir, ya le ayudamos. Hay una gran diferencia en lo suficiente y lo bastante. Cuando uno lo ve desde el punto de vista bastante, es que ya te está pesando, es que ya te está siendo gravoso en tu corazón el dar, el ofrendar. Y esto es parte de lo que muchas veces nosotros debemos entender. Las bendiciones de Dios no se compran, no están en una negociación. Yo le doy a Dios para que Él me bendiga. Yo no debo buscar a Dios para obtener recompensas. Bien dice la Biblia que al que le busca, Él es galardonador de aquellos que le buscan, ¿verdad? Pero no por eso nuestro deseo debe ser, voy a invertir en dar. Al fin y al cabo la Biblia dice que el que generosamente da y generosamente va a sembrar. No es cierto, así va a cosechar. No es cierto, no funciona así. Dios sabe cuál es cada una de nuestras necesidades y de qué manera nos va a usar. Nos sorprende a veces cuando dicen, ¿por qué le da más al que más tiene? Porque es al que usa Dios para dar, para bendecir. De verdad, dice, a este no le doy porque este si le doy se lo va a gastar en sus deleites. Este es tacaño, se va a quedar con las bendiciones. No, a este le doy, es que ya tiene mucho, ¿por qué Dios le da más? Porque Dios le da el don de dar. Y de esa manera Él bendice a muchos más. Pero Dios eso lo sabe porque Él conoce el corazón de cada uno de estos. Pero fíjense, ese grupo de personas decían así: ¿qué hemos hablado contra ti? Y Dios les confronta y dice, pues me hace servir a Dios, eso dijiste. ¿De qué sirve servir a Dios? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y conocemos gente así, conocemos gente que le va muy bien, que tiene, bueno, que tiene toda la prosperidad a su lado, y dicen, pues esos además dicen que ni creen en Dios y no están agradecidos, sino que sencillamente piensan que por ellos mismos lo han logrado. Y eso nos desanima, ¿verdad? Muchas veces. Pero dice ahí en el versículo 16, entonces dice, los que temían a Jehová, está hablando de otro grupo de personas, de otro grupo, dice, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Hablaron es, animaron a sus compañeros, animaron a los suyos. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Es cuando vemos un hermano que ha caído en desgracia, es cuando vemos un hermano que está pasando un momento difícil y lo animamos. No, tú ten fe, hermano, ten fe. Tenemos que darle palabras de aliento, de consuelo, de esperanza, porque las cosas han de suceder. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, y esas cosas no deben de esas circunstancias no deben de alejarnos de Dios. No pueden ser suficientes para que nosotros dudemos del amor de Dios. Dios es grande y maravilloso, y con sus hijos más. Amén. Y porque además dice, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. O sea que Dios lleva un recuento de todo lo que nosotros hagamos por la obra de Dios. Y dice en el versículo 17, aquí viene la promesa, la bendición de Dios: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré
como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Va a venir tribulación, va a venir el momento en que la ira de Dios va a ser descargada sobre el mundo entero. Pero dice que Él nos va a guardar, porque vamos a hacer que su especial tesoro, su joya preciosa, Él nos va a librar de toda esa ira venidera. Porque Él va a tener cuidado. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Lo más importante es, y los perdonaré. No quiere decir porque tememos a Jehová no somos pecadores. Sí somos pecadores, pero tememos a Jehová. Los otros no temen a Jehová, pecan y piensan, no me pasa nada. Si usted peca y algo le sucede, gloria a Dios, porque es mi Padre corrigiéndolo, es mi Padre dándole un jalón de orejas, y Dios lo está librando de una condenación eterna. Al que es hijo, que dice el Señor, lo recibe y lo corrige. Y cuando usted es corregido, déle la gloria a Dios, porque si el impío prospera y tienta a Dios y no le pasa nada, es porque que es un bastardo. Para Dios no es su hijo. Pero a los que temen, dice, y para los que piensan en su nombre, qué importante es pensar en el nombre de Dios. Yo no sé si a usted le sucede que cuando algo está haciendo y que usted sabe que no está bien, y con esto estoy ofendiendo a Dios, ¿qué es lo que lo frena a usted de hacer? ¿Cómo voy a ofender a Dios con lo que estoy haciendo? Y antes de hacerlo nos frenamos. Ya si lo hizo, es el Espíritu Santo el que le lleva a convicción y dice, arrepiéntete y deja de pecar. Pero Dios es maravilloso y nos está hablando hoy. Dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces sí te vas a dar cuenta, ¿verdad? Sí había diferencia. ¿Por qué? Porque para nosotros, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que no son los placeres terrenales los que nos deben mover. Para nosotros, todas esas bendiciones espirituales con las cuales ya hemos sido provistos, ¿verdad? Desde el momento en que llegamos a Cristo, y que tenemos un lugar celestial, porque Jesucristo dijo, voy a prepararles lugar en la morada de mi Padre. Entonces hemos sido bendecidos. Y qué gran bendición es decir, pero entonces dice, entonces discernirán entre lo justo y lo injusto, ¿verdad? Porque aquellos piensan que ya la libraron porque no temieron a Dios, porque hicieron unos negocios muy buenos, les salieron muy buenos, y a lo mejor lograron con la salud de la gente, con el hambre de la gente, etcétera, 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 y fueron prosperados y no les pasó nada. Pero nosotros tantito hacemos y nos va, pero como nos ponen una revolcada en el mundo, porque no somos del mundo. Y es Dios quien permite, dice, ándale, hijo, para que no se ensucie, para que aprenda, para que no se junte con ellos, para que no haga yugo desigual. Porque usted es mi hijo. Amén, amén. Dice, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí, dice, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Qué tremenda es esta palabra. Porque a veces se contamina toda la familia, desde la raíz, que es el padre, y toda la rama, y todos van a ser consumidos. Mas a vosotros, dice, a ese grupo al que está hablando Dios, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis
como becerros de la manada. La alegría, el gozo de la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Qué alegría, qué gozo, qué bendición, qué promesa. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia Cristo en nuestras vidas. Dice el versículo 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquellos que te hicieron mofa de nosotros, aquellos que pisotearon el nombre del Señor, aquellos que blasfemaron en contra de Dios, aquellos que abusaron del pueblo de Dios, aquellos que persiguieron al pueblo de Dios, tendrán su justa paga. Lo que dice ahí en el versículo 4, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. A nosotros como iglesia, y ahí está la palabra de Dios. Amén, amén. Que son los principios rectores de nuestra de la vida de un cristiano. El amar a Dios sobre todas las cosas, el no tener ídolos en el corazón. Es que yo no tengo ídolos, pero buscas tu placer, buscas tu comodidad primero que la de otros. No vives una vida en sacrificio, y no es un sacrificio porque con eso vayas a apantallar a Dios. Pero hemos dicho muchas veces, el que no sirve, no sirve. Y eso no nada más es en la iglesia, es en tu familia, en tu casa, en todos lados. Porque todo lo que hagamos es para agradar a quién? A Dios. Hacerlo para agradar a Dios. He aquí, dice, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y aquí podemos entender que el profeta Elías, de quien dijo el Señor Jesucristo que ya había venido, Juan el Bautista, el espíritu del profeta Elías, ya vino. O sea que cada día está más cerca. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El día del Señor vendrá. Y va a venir. Y algunos van a decir, no, es que mi Señor tarda mucho. No. El Señor viene pronto. Amén. Amén. Y dice que para Él somos, ¿qué? Especial tesoro. Nosotros no debemos movernos por las cuestiones terrenales. Hay un pasaje en 1 Samuel cuando el rey Saúl había prometido darle dinero y que se casara con su hija, aquel que venciera al gigante Goliat, ¿verdad? Que estaba ahí enfrentando y afrentando a la nación de Israel, y todos ahí con miedo. Y llegó David a llevarles comida a sus hermanos y preguntó, ¿qué pasó aquí? Entonces es que al que venza a ese le va a dar riquezas y se va a casar con su hija. Eso va a ser. ¿Y quién es este incircunciso para que ofenda a los escuadrones de Dios? Él no lo movió lo que el rey Saúl estaba ofreciendo. Es lo que lo movió. ¿Por qué ofendes al pueblo de Dios? Y Dios le dio la victoria. ¿Cuánto más no le dio? ¿Cuánto más conlleva a Dios? Hay un pacto davídico que se va a cumplir en el reino milenario para la nación de Israel, y es en la persona de David, ¿verdad? O sea, no es que busquemos la recompensa, dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si usted se ha desanimado porque dice, es que yo serví en la iglesia, es que yo les he predicado, es que yo he hecho esto y esto y de nada ha servido. No, olvídese. La palabra de Dios dice aquí que de todo esto Él tiene memoria, y para Él somos un especial tesoro, y nos va a guardar el día que Él venga, porque el día que Él venga vendrá y el mundo será destruido con grandes plagas y apocalípticas, tremendas cosas que van a pasar.
Cuando se abran los sellos, las copas de ira, las trompetas suenen. Pero para Él, como somos su especial tesoro, como somos sus joyas, nos va a cuidar, nos va a proteger. Amén. Gloria al Señor. Fíjense, cuando esto habló el Señor 400 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, durante 400 años no se escribió más después de Malaquías. Y vino un momento en que la nación de Israel rechazó al Señor y se cumplieron momentos tremendos. Para el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo, la época de nuestro Señor Jesucristo, vino el general Tito a Jerusalén y destruyó toda la ciudad, destruyó el templo. ¿A quiénes guardó? A un remanente. El Señor siempre se ha guardado un remanente. Y nosotros somos esa iglesia, ese remanente del Señor, que para Él somos su especial tesoro. Somos joyas preciosas para el Señor. No diga en vano es servir al Señor, porque qué gran bendición es servirle al Señor. Y no le hablo de riquezas materiales. Mi vida, la vida de mi familia, ha sido transformada por darle mi vida a Dios, por servirle a Él. Y eso no tiene precio. Y yo le doy gracias a Dios. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.